hermanos y hermanas en esta maravillosa mañana. Me alegro de ver a cada uno y a cada una por nombre. Todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo estudio, la unidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Leamos el versículo 11 al 18. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos en esta mañana por tu fidelidad. Agradecemos por ese amor, por esa misericordia, por esa bondad. Gracias por concedernos este privilegio de estar aquí reunidos con una misma finalidad: aprender de tu palabra para ponerla por obra, Dios de la gloria. Ruego que cada hermano y cada hermana salga bendecido y bendecida, y que tu palabra agarre nuestras vidas y las promesas nos alcancen. Bendice a quien escuche en cualquier tiempo esta palabra, así como los presentes, su familia. Señor, muchas gracias. Que tu Espíritu Santo nos ilumine hoy tu palabra, Señor. Haga para lo que tú le enviaste en nuestras vidas y alcance a quienes tú tienes provisto. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En la enseñanza anterior, los 7 espíritus de Dios, a manera de introducción de este discipulado, la unidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que saber de qué manera nos ha unido el Señor. Por eso es que estudiamos el día jueves los 7 espíritus de Dios. Su fundamento principal fue Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, donde habla acerca de que Juan, en la isla de Patmos, pues escuchó el mensaje para las 7 iglesias de Asia, que modelan a la iglesia primitiva y obviamente a toda la iglesia del Señor en este tiempo. Después que él escucha ese mensaje para las 7 iglesias, él oye una voz desde el cielo que decía: sube acá. Y al alzar su mirada vio el cielo abierto. E inmediatamente dice que por el Espíritu, o en el Espíritu, fue pospuesto y estaba él en el tercer cielo. Y vio un gran trono. Y describe cómo estaba ese trono en forma de arcoíris. Salían voces, relámpagos, truenos. Y empieza a describir en gran manera ese trono. 24 tronos rodeaban ese gran trono, y en cada trono un anciano sentado. Vio también
millones de millones de ángeles adorando. Vio 4 seres vivientes maravillosos y sorprendentes. Pero dice que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba hablando de los ancianos que estaban sentados en uno de esos tronos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y esto quiero que se lo graben, enviados por toda la tierra. ¿Qué dije en la enseñanza anterior? A disposición de cada cristiano para que pueda tener esta bendición. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? En Isaías 11:2 lo describe. Dice que es el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. ¿Sobre quién reposaron estos 7 espíritus? De acuerdo al verso 1 del capítulo 11, pues en la raíz, en la vara de Isaí, descendería de la vara, descendería del tronco de Isaí un vástago, y ese es Cristo. Estas son entonces las 7 características del Espíritu que reposaría sobre el Señor Jesucristo, que expresa la plenitud ¿de qué? Del poder del Señor, de la sabiduría del Señor, de la inteligencia del Señor, de que Él es un consejero por excelencia. Dijimos que el Señor nunca pidió consejo a nadie. Él aconsejaba, pero nunca pidió consejo. Además de la plenitud de su poder, del conocimiento del Señor, del temor al Señor. Hermana y hermano, el Señor nos dejó un modelo a seguir. Muy de mañana estaba orando, oiga, del temor al Señor, el Padre. Él se sometió. Hablamos también que el número 7 no es precisamente como lo solemos oír, perfección, sino plenitud. ¿Qué es algo pleno? Es algo completo, que no le falta nada. Entonces, esto fue lo que estudiamos. Basado a que también dijimos que el Espíritu del que está hablando, que reposó sobre el vástago que sale del tronco de Isaí, es el Señor Jesús. Precisamente es Isaías capítulo 61. ¿Y qué dice Isaías 61? Ese día le dimos lectura. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los que están presos, apertura de la cárcel. ¿A qué más? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Sí, pero dijimos que el Señor se refirió a esta escritura cuando vino en su primera venida. Se refirió a esta escritura y no completó el versículo 2. Es decir, se quedó hasta la buena voluntad de Jehová. ¿Cuándo fue que el Señor habló acerca de esto? En Lucas capítulo 4, versículo 16 se describe. Dice que Él venía de Nazaret, en la tierra donde había sido creado, y en el día de reposo entra a la sinagoga, y como era siempre de su costumbre, dicho en otras palabras, Él estaba acostumbrado que cada vez que llegaba a la sinagoga pedía, oiga, las Sagradas Escrituras para leer.
Así lo hizo ese día y dice que abrió las Sagradas Escrituras para leer al profeta Isaías. Y halló que estaba escrito, oiga, lo que describe Isaías 61. ¿Cómo? Con otra versión está escrito en Lucas y dice en el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Dice que él enrolla el libro, oiga, se sienta y los ojos de todos estaban puestos sobre el Señor. Y les dijo algo sorprendente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Oye usted esa palabra? Hoy se ha cumplido delante de vosotros. Entonces, por eso él solo llegó leyendo hasta a proclamar el año de la buena voluntad, porque hasta ahí llegaba la misión que traía en su primera venida. La segunda parte o el último párrafo del versículo 2 de Isaías 61 no lo siguió leyendo por una razón. Eso será su cumplimiento en su segunda venida. El día de la venganza del Dios nuestro, eso será para la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será? 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, en la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Lo que está escrito en Isaías 13:6. Y lo leímos también ese día, por eso solo le voy a dar lectura y explicamos. Dice aullar, dicho en otras palabras, llorar, lamentar, gemir, aullar. Ustedes han oído, ¿quiénes aullan hoy día? ¿Quiénes aullan? ¿Quién? ¿Cómo dicen? Los perros. Hoy día los perros aullan. ¿Por qué aullan? Porque tienen temor, porque tienen miedo, porque están aterrorizados, porque tienen pánico. Los perros aullan porque tienen miedo. Entonces, solo esta primera palabra, refiriéndose a las personas, nos da a conocer que había algo terrible que vendría. ¿Por qué dice aullar, llorar, lamentar, endechar? Todo eso significa. ¿Por qué razón? Porque el día de Jehová está cerca. ¿Y qué es el día de Jehová? ¿Cómo vendrá? Como asolamiento vendrá el Todopoderoso. ¿Qué es un asolamiento? Es una ruina total, es algo irreparable, así quedará. Es algo que será por desecho, raído, quitado, demolido. No queda bueno para nada. Es su fin. Entonces viene como asolamiento el Todopoderoso. Por tanto, ¿qué pasará? Dice, se debilitará toda mano y va a desfallecer el corazón de todos los hombres. ¿Por qué va a pasar eso? ¿Por qué ese afligimiento? Porque dice que el Señor nos va a llenar de terror y de angustias y de dolores. Sus dolores serán como los dolores de la mujer que está de parto. Se van a apoderar de ellos y van a tener dolores terribles. ¿Y por qué razón? Porque el día de Jehová viene con un propósito. La segunda venida del Señor, Él viene a juzgar. En su segunda venida, Él viene a dar la paga. Dice que pisan el agar de la ira del Señor. Entonces, en su primera venida, viene a buscar para salvar, viene a entregar su vida. Él vino como cordero, oiga, delante de los que los trasquilan. Oiga, se aprovecharon aquellos, lo golpearon, lo escupieron.
Hermana y hermano, Él vino a tomar nuestro lugar, tomó la forma de siervo, tomó el pecado de todos nosotros y lo echó sobre Él para ir a clavarlo a la cruz, para ir a purgarlo a la cruz. Pero en su segunda venida viene con gran poder y gloria. ¿Qué le parece? Desde la hora de la gloria. Es que ese día se cumple el día de la venganza de nuestro Dios. Y por eso dice que aún los que salgan de los infiernos vendrán prendidos en llama, porque se va a cumplir su palabra, que el que va al infierno, al Hades, nunca más su tormento cesará. Saldrá prendido en llama, dice. Mire, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, su rostros en llamas. Porque el día de Jehová viene terrible de indignación y de ardor de ira. Porque viene para convertir la tierra en soledad y para raer, oiga, sus pecadores. ¿Y cómo será? ¿Cómo se describe el ambiente? Dice que las estrellas de los cielos caerán en sus luceros. Oiga, no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer. Oiga, y la luna no dará su resplandor, y castigarán al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y va a hacer que cese, que termine la arrogancia de los soberbios, de los orgullosos, de los engreídos, va a caer la altivez de los fuertes. Oiga, qué terrible ese día. Es así como vimos nosotros que el Espíritu de Jehová el Señor viene sobre Jesús, reposó sobre Jesús, y tenía esas 7 características, al cual se le llama en Isaías 11 los 7, se le da el nombre a los 7 espíritus de Dios que reposan sobre Cristo, pero Apocalipsis dice que estos 7 espíritus son enviados por toda la tierra para que el pueblo de Dios pueda gozar de esos frutos del Espíritu. Sabiendo pues que el Señor es tan bueno, que nos ha dado privilegio tan grande a nosotros, y podemos gozar de ese Espíritu del Señor, porque dice que el Señor mismo dijo que no da el Espíritu por medida. No, y la recomendación es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es que esté lleno? Que tenga esa sabiduría del Espíritu, que tenga esa inteligencia, que tenga usted espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Porque Apocalipsis 5:6 dice que está ahí a disposición de ustedes. Conociendo que tenemos estos privilegios, por eso los dones están a disposición, donde profecía, donde de lengua, donde discernimiento de lenguas. Estuvimos hablando acerca de esos dones, donde liberación, donde sanidad, de consejería. Entonces ahora debemos saber que la unidad del cuerpo de Cristo se logra a través del Espíritu del Señor, que dijo que vendría sobre nosotros, que estaría con nosotros y que moraría en nosotros, pero que para eso debemos llenar algunos requisitos indispensables. Requisito sine qua non, que traducido es sin el cual no lograrás algo. Por eso debemos hoy contestar 3 preguntas en esta enseñanza. ¿Quiénes éramos sin Cristo? Es la primera interrogante que debemos contestarnos. La segunda es, ¿quiénes somos en Cristo? Y la tercera es, ¿quién es Cristo en nosotros? Si contestamos estas preguntas y son satisfactorias, entonces pasaremos a la siguiente enseñanza, donde nos iremos convenciendo cada día más si en verdad pertenecemos a esa unidad múltiple que forma
el cuerpo de Cristo. A ver si somos uno de los miembros, porque dice que el cuerpo tiene muchos miembros, pero que cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo, siendo miembros cada uno en particular, con funciones distintas. Por eso leímos acá, y lo primero que leímos fue el verso 11 de Efesios 2, donde dice: acordaos. ¿De qué nos vamos a acordar? De quiénes éramos sin Cristo. Por eso la primera interrogante es: ¿quién era yo sin Cristo? ¿Cómo estaba yo? ¿Qué tenía? ¿Dónde estaba? Wow. Pues la primera respuesta es tan sorprendente. ¿Quién era yo sin Cristo? Era un muerto. ¿Quién era usted sin Cristo? Pues muertos éramos. Solo regresa al versículo 1 de Efesios 2. Solo regrese 10 versículos y usted se dará cuenta que estábamos muertos. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo es tan claro de cómo estábamos, quiénes éramos, muertos. ¿Por qué? Por si acaso. Respondemos esa interrogante con Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué estábamos muertos? Por la exigencia del pecado. ¿Y cómo nos constituimos en pecadores o en muertos en delitos y pecados? Sencillamente, en Adán todos pecamos. En la caída del huerto de Adán, de Edén, en la caída del huerto de Edén o en el huerto de Edén, ¿quiénes pecaron? Adán y la ayuda idónea que Dios le dio. ¿Por qué el pecado llegó hasta nosotros? Sencillamente, hermana y hermano, porque Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre y también la muerte. Y dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sencillamente, lo que tenemos es lo que damos y es lo que reproducimos. Hermana y hermano, Jesús dijo: como es el Padre, así es el Hijo. Como hace las cosas el Padre, así mismo las hace el Hijo. El Padre es el espejo en el cual se ven los hijos. Y es sorprendente, y lo voy a ilustrar con mi misma persona. Cuando mis hijos se graduaron, yo les dije: hijos, yo no quiero que ustedes sean lo que yo soy. Quiero que tengan vidas propias. Váyanse a la universidad, estudien. Para comenzar, fueron a la universidad a inscribirse y para comenzar agarraron la carrera universitaria que yo estudié. Me dijeron: papá, nosotros vamos a estudiar Derecho. Queremos ser abogados y notarios. Bueno, hijos, es una carrera que tiene bastante cobertura, tiene área de trabajo. Les dije: está bien. Empiezan a estudiar y cuando llegan a la mitad de la carrera me dicen que vamos a irnos a trabajar a la policía. Le digo: ¿qué? ¿Qué cosas están diciendo? No quiero que sean policías ustedes, para eso están estudiando. Y me convencieron. Y me dicen: papá, es que ahí te vimos. Crecimos viéndote ahí.
quiero que sean abogados, y dicen, vamos a ser abogados, pero también policías. Eso es lo que queremos. Y ese camino agarraron. Y ustedes saben, Dani está trabajando ahí ya un año. El otro está por su parte también ahí ya en la escuela. Pero no hubo forma de detenerlos porque los hijos ven lo que hacen los padres y eso quieren hacer. Y son lo que los padres son. Si el padre tiene mala maña, malas costumbres y lleva la comida a través del robo, del hurto y todo eso a la casa, seguro así van a ser los hijos. Por eso yo hice una propuesta en la policía y les dije, antes de recibir hijos de policía deberíamos de investigar cómo fueron los padres policías, porque si los padres fueron una lacra en la policía, los hijos van a hacer lo mismo aquí. Y espejos tenemos. No me hicieron caso a ella, pero eso es así. Los hijos ven realmente lo que son los padres y en eso se convierten. Por eso usted debe preocuparse de realmente quién es usted en la vida, qué hace usted en la vida, porque sus hijos van a seguir sus pasos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque, hermana y hermano, hay un ancestro siguiendo a los hijos. Fíjese que sencillamente Adán fue el que pecó y su hijo primogénito ejecutó el resultado o los efectos del pecado, dio muerte a su hermano. Y aquí dice claramente, el pecado entró al mundo por un hombre y así la muerte pasó a todos los hombres. Cuando uno va a Hebreos 4:12, dice la palabra de Dios, valga la redundancia, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice que penetra, oiga, hasta partir el alma y el espíritu. Penetra a los tuétanos y llega hasta las coyunturas de los huesos. A los tuétanos, oiga eso. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga, si usted cuenta todas las áreas del hombre que recorre la palabra, pero ¿qué es lo que va haciendo? Es que en el hombre hay algo que se llama el árbol de la iniquidad. Y en los genes, en el ADN se transmite la maldad de los padres. El Señor así le dijo a través del profeta a su pueblo: ustedes llevan la maldad de sus padres en sus entrañas, como agua en sus entrañas. Y en el libro de los Salmos dice que la maldad se ubica como aceite en los huesos. Y cuando el hombre engendra, solo puede engendrar a un hombre semejante a él. Dios hizo a Adán conforme, lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, sin muerte establecida, sin pecado, y una atmósfera de santidad lo cubría. Pero cuando él pecó, engendró un hijo igual que él, pecador, dicho en otras palabras, a imagen y semejanza de Adán. Pero como estaba caído salió el hijo. Y así de generación en generación hasta llegar a nosotros, somos una humanidad con una naturaleza caída, fracasada. Sí, pero ese pecado nos destituyó de la gloria de Dios. ¿Y dónde vemos nosotros la ilustración de esto? En el huerto del Edén. Cuando Adán peca y su ayuda idónea, el Señor los expulsa del huerto. Eso es señal o sinónimo o figura de que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque saldríamos contaminados con ese virus mortal llamado pecado. Mortales físicamente hablando,
y destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados. Pero como la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces el Señor nos rescató. Pero ¿cuándo? Hasta que el Señor hizo el sacrificio en la cruz, cuando tomó nuestro lugar. Pero ¿cómo nos encuentra Cristo? Aún muertos en delitos y pecados, y Él viene para darnos vida. Pero además, según el verso 2 de Efesios 2, nos encuentra secuestrados. Estábamos secuestrados por las potestades del maligno y llevados por la corriente de este mundo. ¿Será, hermano? Claro. Si usted sigue la lectura del versículo 1, muertos en delitos y pecados, en los delitos y en los pecados, dice el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Aquí le está hablando ya la iglesia. En otro tiempo anduvo la iglesia en esos pecados. ¿Por qué lo hacía? Porque seguía una corriente determinada, un sistema. Tenía un modus vivendi, traducido es un modo de vida, una forma de ser, una vida cotidiana, una vida diaria a ejecutar, unas actividades determinadas, placenteras a la carne. Es una corriente de este mundo, es nutrida por costumbres, tradiciones y acciones de los hombres y de las mujeres también. Y esa corriente de este mundo, ¿por qué está vigente? ¿Cómo es? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? El enemigo de nuestras almas. En una lectura cotidiana ustedes han de haber leído más de una vez cuando el Señor está hablando con sus discípulos y de pronto se acerca el enemigo y el Señor lo persigue y les dice: vámonos de aquí. Se acerca el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Ustedes ya lo han leído? ¿No han leído los evangelios? ¿Ustedes no han leído los evangelios? Hermana y hermano, los evangelios hay que leerlos una y otra vez en sus lecturas cotidianas. Ya no hablaré mucho más con vosotros, le dijo el Señor. Vámonos. Se acerca el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, refiriéndose al enemigo de nuestras almas. Ese es el príncipe entonces del aire, de las potestades del aire. Y dice el Señor, y dice esta palabra Pablo a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, que ese espíritu ahora está operando en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos en este mundo por los efectos del pecado. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Estábamos secuestrados, influenciados por las potestades infernales del enemigo. Estamos en desobediencia. Pero ahora, hermana y hermano, hemos sido liberados entonces. ¿Cómo también estábamos, según el verso 12 del capítulo 2 de Efesios? Estábamos sin ciudadanía. No teníamos ciudadanía en el pueblo de Dios. ¿Y por qué no teníamos ciudadanía? Porque estábamos muertos. Los muertos no cuentan. Cuando una persona se muere, es obligación ir
e inscribir su defunción en el RENAM, ¿sí o no? Porque ya no debe contar dentro de los 18 millones de guatemaltecos que tenemos ciudadanía. Los muertos no cuentan. Entonces estábamos sin ciudadanía. Vamos a ver el verso 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oiga, hermana y hermano, qué tristeza de vida la que teníamos. Estábamos arruinados, sin Cristo, sin ciudadanía, ajenos a los pactos de la promesa, fuera del pacto de Dios. En Romanos, en el capítulo 10, en los últimos versículos, en los últimos 4 versículos, para que lo encuentren, dice que éramos nadie, dice que éramos nada. Y sencillamente Romanos 10, en sus últimos 4 versículos, hace referencia a Deuteronomio 32:21, donde dice la palabra de Dios que éramos considerados nada, pero también éramos considerados un pueblo insensato. O sea que estábamos en insensatez y éramos nada. ¿Por qué éramos nada? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos, y sabe, cuando Juan habla a las iglesias, hay una iglesia que le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta, estás muerto. ¿Por qué estaba muerta? ¿Por qué tenía nombre? Oigan, la muerte por el pecado da ese estatus de muertos vivientes. Las personas constan en el registro ciudadano de su país, consta de que viven, pero están muertos en delitos y pecados. En el mundo terrenal, en el mundo de los vivientes, en la vida vivos, en la vida biológica, están vivos, pero muertos para Dios por el pecado. ¿Por qué? Porque están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Condenados. ¿Será, hermano? Sí, el mundo está condenado, pero no han ido al juicio. Sencillamente, hermana y hermano, cuando uno lee Juan 3:16 en adelante, allí se muestra el amor de Dios para con nosotros. Y dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Pero hay algo que me sorprende en ese capítulo. Dice que el que cree en el Hijo no será condenado. Pero oiga lo que sigue diciendo: pero el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Hermanas y hermanos, nosotros tenemos un privilegio tan grande, porque nosotros ya somos salvos por fe. ¿Verdad que sí? Nosotros no somos condenados. Mire, es el verso 18. El que en el Hijo del Hombre cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
¿Y por qué razón? ¿Cuál es esa condenación? Es que Jesús es la luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene jamás andará en tiniebla. Pero dice que la condenación del mundo es, oiga, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cómo también estábamos en Cristo? En tinieblas, según este verso que hemos leído. Estábamos en tinieblas. Pero lo sorprendente es lo que le voy a decir. ¿Cómo éramos sin Cristo? ¿Cómo estamos sin Cristo? Condenados, sentenciados de antemano. ¿Será, hermano? ¿No lo leyó aquí? Si pudiéramos visualizar en un rótulo invisible que llevan los que están fuera del redil de Cristo, pudiéramos leer esas letras: condenado, en su espalda y en su pecho. Pero si uno pudiera ver desde la óptica de Dios, desde la óptica espiritual, quizá ustedes lleven un rótulo: perdonados, salvos, en su pecho o en su espalda, tal vez. Hermanas y hermanos, la iglesia tiene un privilegio grande. Pero qué triste estábamos en el mundo sin esperanza y sin Dios. ¿Quiénes éramos sin Cristo? Pues también enemigos de Dios, porque estábamos en el mundo sin esperanza y sin Dios. Por cuanto pertenecíamos al mundo, estábamos en tiniebla, pertenecíamos al reino de la tiniebla, éramos enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo estábamos? En enemistad con Dios. Así dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces éramos enemigos de Dios. Oiga, hermana, ¿pudiera yo seguirle diciendo quiénes éramos sin Cristo? Éramos lo peor. Estábamos perdidos, condenados. Oiga, nos esperaba algo terrible, tormento por la eternidad. Ahora, ¿quiénes somos en Cristo? Pues para comenzar, estamos vivos, hermana y hermano. La Biblia dice que porque Cristo vive, nosotros también vivimos. En Efesios 2:1 leímos, ¿verdad?, que dice que estábamos muertos, pero dice, y Él nos dio vida. Así comienza el versículo 1 de Efesios, capítulo 2. Él nos dio vida. Estábamos muertos, pero nos dio vida. Así que estamos vivos para la gloria de Dios. Dele la gloria al Señor. Ustedes saben que no podemos hacer teología de un solo verso. Sin embargo, ya les cité dos. Pero cuando vamos a leer Colosenses 3:1, oiga, porque si alguien está muerto y solo puede volver a vivir si resucita. Entonces vea lo que dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces fuimos resucitados. ¿Cuándo? En el bautismo. Así dice, el bautismo simboliza muerte, entierro y resurrección. ¿O no sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos? Dice la palabra. Entonces hemos resucitado con Cristo, por eso es que estamos vivos. Resucitamos, ¿para qué? ¿Para que sigamos viviendo en el mundo sencillamente? No. ¿Sabe qué le dijo Cristo a sus discípulos? Primeramente, y esto es para la iglesia,
vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y por eso el mundo os va a aborrecer. ¿Y por qué no somos del mundo? Porque los que están en el mundo siguen y hacen las cosas como las hace su padre. ¿Quién es el padre del mundo? Pues el príncipe del mundo, el diablo. Vosotros sois, le dijo a los impíos, a los fariseos, a los judíos, aquellos hombres que lo querían matar, vosotros sois hijos del diablo, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Pero ¿qué dice la Biblia de ustedes y de mí? ¿Qué dice la Biblia? Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto es el pueblo de Israel, no le recibieron. Porque él fue enviado primeramente a las ovejas perdidas de Israel. En verso 12, más a todos los que le recibieron. Díganme ¿ustedes le recibieron en su corazón? Entonces se refiere a ustedes. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado una potestad. ¿Cuál? ¿Cuál potestad? Oiga, como que le da penita decir, son unos hermanos y un par de hermanas dicen, oiga, ¿le dio potestad de qué? ¿Quiénes son esos hijos de Dios? La iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Oiga, no lo diga con tristeza, dígalo con gozo. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién es la gloria del Señor? Gozo su nombre. Oiga, hermana, le daría tristeza que dijeran, hijo de quién, hijo de Yamatei. Oiga, sería una vergüenza, sería una pena y sería una tristeza, ¿verdad? Pero hijo de Dios, hermana y hermano, oiga, esto que usted acaba de oír sería como para que se hubiera puesto de pie, mire, y estuviera danzando ahí, hermana y hermano, dándole gloria al Señor. Hombre, si usted lograra entender eso, mire, usted debería estar aquí danzando, gritando, felicitándose. Y me hubiera dicho, espérese, hermano, espérese, continúa, después vamos a alabar al Santo. Y se hubieran levantado, mire, hermana y hermano, estuvieran dando gloria, cantando salmos. Oiga, así debería de ser la iglesia. Pero yo le digo a ustedes, no dio potestad de qué? ¿De ser qué? ¿Qué potestad le dio? Hermana, ¿de qué se avergüenza? A menos que usted ande pecando por ahí, ¿verdad? De escondiditas. Y que le dé pena. Pero ¿sabe qué? De todas formas, alégrese porque está vivo, está viva. Y puede recomenzar ahora y tomar estos privilegios, oiga, y hacer conciencia. Hermana y hermano, fíjese que dice la Biblia que el Espíritu de Dios habla al impío, habla al pecador, habla al mundo. ¿Y sabe qué? ¿Cómo le da? Convenciéndole de justicia, de juicio y de pecado. El Señor dijo, cuando el Espíritu de verdad venga, Él, oiga, le recordará lo que yo he hablado y las cosas que no pueden sobrellevar. Y convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu de Dios está convenciendo al pecador que es pecador para que venga a Cristo. Pero sabe una cosa, ¿sabe qué dice con respecto a la iglesia? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el Espíritu de Dios le habla a ustedes y a mí. ¿Y sabe para qué? ¿Para convencernos de que somos pecadores? No, ya no, hermana y hermano. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, habla a nuestro espíritu, ¿sabe qué? Convenciéndonos de que somos hijos de Dios. Oiga, usted, hermana y hermano, cuando se va a ver a un espejo,
espejo después que fui hoy con mi esposa a la milpa. Me caí usted porque ahí había paro y no sé cómo salté y me deslicé y caí usted y quedé como el hombre rana en el charco de la laguneta. Por ahí pasó Rodriguito, ¿verdad? Ahí pasó y le arreté el lote y andaba yo cortando ahí porque sembré un pedacito en el puro. No sé ni cómo se da, hermano Andrés, en el puro Guaján se me da la milpa ahí, ¿cómo se lo ponen? Lástima que ese pedacito solo sembró mi hermano Dios como en unos poquitos días, ya que se lo regalé todo, pero salté usted y me decir, caí, me dice mi esposa, yo pensé que jugando andabas, que volver jugando, a tirarme al lodo, ¿verdad? Pero vean, si después de eso me voy a ver al espejo, ¿usted cree que me convencería físicamente de que por mérito nosotros logremos por lo que seamos físicamente? No, hermana y hermano. Es por la pura gracia del Señor. Esto debe mantener a la iglesia ferviente, hermana y hermano. Oiga, que chimpayates como nosotros podamos decir que somos hijos de Dios. Esto es grande, hermana y hermano. Por eso dice, recordarte quién eras antes. Pero ¿quiénes somos ahora por la gracia de Cristo? Hijos de Dios, hermana y hermano. ¿Y cómo logramos esto? Si usted conoce a su papá que hasta fuma puro, el papá de algunos de ustedes o de algunos de ustedes hasta fin fuma pipa o fumaba pipa. ¿Y cómo es que soy hija de Dios? ¿Cómo es que soy hijo de Dios? Por la gracia del Señor. Es que sigue diciendo, miren, el verso 13. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Sí. Los cuales, refiriéndose a nosotros, los que creímos sin verle, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. ¿Cómo se logró esto? Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Padre mío, Padre lindo, papito lindo, significa todo eso. Son sinónimos de Abba, Padre. Hermana y hermano, al momento que nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos perdona nuestros pecados, viene su Espíritu Santo y nos pone un sello. Así dice la Biblia, desde que creíste, fuiste sellado. Usted lleva un sello del Espíritu Santo. Por eso es que a usted no le pueden poner el sello o la marca de la bestia. No. Usted se va a morir si la persecución comienza y todo esto que está planeando el gobierno mundial, o sea, los del proyecto del gobierno mundial, dígase los globalistas, si ellos logran lo que están planeando, primero concentraron toda la riqueza y la controla el Vaticano, y los líquidos de fumigación, los abonos, todo lo controlan ellos, la comida. Para empezar, quieren hacer una recesión, es decir, los productos ya fabricados los van a almacenar solo para ellos y no nos piensan vender. Eso es la Agenda 23 del año 2023. En el 2023, por eso ellos anuncian una hambruna mundial, porque los productos los van a almacenar y no van a venderle a usted. Y también tiene cumplimiento de que usted va a tener dinero, pero lo va a tirar por la ventana porque no le va a servir para nada.